Hola y bienvenidos. Hoy hablaremos de la forma de pensar de Steve Jobs, un hombre que no solo revolucionó la tecnología, sino que transformó la manera en que usamos lo digital en nuestra vida diaria. Gracias a su visión, escuchamos música de una forma distinta, llevamos el mundo en nuestros bolsillos y vemos la innovación como algo posible y cercano. Esa unión entre arte y tecnología creó una identidad tan fuerte que Apple se convirtió en más que una marca, se convirtió en un símbolo de creatividad, estilo y simplicidad. Y esa filosofía es una lección para cualquiera: lo que hacemos no debe ser solo útil, debe inspirar. El éxito de Steve Jobs hace que muchos olviden una de las etapas más duras de su vida: ser expulsado de la misma empresa que había fundado. A los 30 años, tras conflictos internos en Apple, se encontró de un día para otro sin el control de su propio sueño. Para cualquiera, eso habría sido devastador. Pero Jobs transformó ese fracaso en una de sus mayores fuentes de crecimiento. Lejos de rendirse, fundó una nueva compañía llamada Next, enfocada en computadoras avanzadas para universidades y empresas. Aunque no tuvo un éxito comercial masivo, la tecnología de Next se convirtió en la base del sistema operativo que años después reviviría a Apple. En paralelo, compró un pequeño estudio de animación que pasaba desapercibido, Pixar. Bajo su liderazgo, ese estudio produjo Toy Story, la primera película animada por computadora de la historia, que abrió un nuevo capítulo en el cine. 10 años después, Apple lo llamó de vuelta. Y Jobs no solo regresó, sino que transformó la compañía con productos como el iMac, el iPod, el iPhone y el iPad. Es decir, su mayor éxito nació después de su mayor fracaso. Su forma de pensar frente al fracaso era distinta: no lo veía como un final, sino como un camino alterno para aprender. Decía que ser despedido de Apple había sido lo mejor que le pudo pasar, porque lo liberó de la presión del éxito y le permitió volver a ser un principiante curioso. La enseñanza es clara: el fracaso no es un muro, es un espejo. Te obliga a mirarte, a corregir y a crecer. Y muchas veces, es la antesala de tus mayores victorias. Steve Jobs tenía una personalidad fuerte, incluso difícil, pero algo que entendía mejor que muchos era que el éxito no se construye en soledad. Sabía que para llevar sus ideas al siguiente nivel necesitaba rodearse de personas con más talento técnico o creativo en áreas específicas. En Apple reunió a diseñadores como John Ive, el genio detrás de la estética minimalista de los productos más icónicos. También supo escuchar a ingenieros que dominaban el software, mientras él se enfocaba en unir todo en una visión coherente. Jobs no contrataba gente para decirles qué hacer, contrataba gente brillante para que le mostraran lo que era posible. Pero su liderazgo no era complaciente. Era exigente, a veces duro, porque quería que su equipo alcanzara un nivel que ni ellos mismos creían posible. Muchos empleados admitían que trabajar con Jobs era desafiante, pero al mismo tiempo reconocían que esas exigencias los llevaron a crear lo mejor de sus carreras. Su mentalidad era clara: si eres el más inteligente de la sala, estás en la sala equivocada. El éxito no se trata de ser el héroe solitario, sino de construir un equipo donde cada miembro brilla y juntos alcanzan lo extraordinario. Otra de las filosofías más poderosas de Steve Jobs fue el enfoque radical. Decía: la innovación es decir no a 1000 cosas. En un mundo donde la mayoría de empresas buscaba lanzar cientos de productos, él insistía en lo contrario: menos, pero mejores. Cuando volvió a Apple en los años 90, la compañía tenía una línea confusa de decenas de productos. Jobs agarró un marcador, dibujó una tabla con 4 cuadrantes y dijo: solo necesitamos 4 productos, uno de escritorio, uno portátil, uno profesional y uno para el consumidor. Pero lo interesante de Jobs no es solo lo que creó, sino cómo pensaba. Su mentalidad no fue exclusiva de los genios o los grandes inventores, fue una manera de ver la vida con valentía, detalle y enfoque. Y aunque muchos lo recuerdan como un visionario, en realidad su secreto estaba en principios que cualquiera puede aplicar en su propio camino hacia el éxito. Hoy exploraremos esas ideas en profundidad, porque conocer la forma de pensar de Steve Jobs no se trata solo de entender la historia de Apple, sino de descubrir qué podemos aprender nosotros para mejorar nuestra propia vida. Steve Jobs tenía un rasgo que lo diferenciaba del resto: su capacidad para imaginar lo que aún no existía.
Mientras las personas comunes se conformaban con lo que tenían frente a los ojos, él miraba más allá, se preguntaba cómo podría ser distinto y, sobre todo, cómo podría ser mejor. En los años 80, cuando las computadoras eran enormes cajas grises destinadas solo a oficinas o universidades, Jobs soñaba con que cada persona tuviera una en su casa. Mientras la mayoría veía un teléfono con botones y antena como lo más avanzado de la época, él ya pensaba en pantallas táctiles que respondieran al toque de los dedos. Su mentalidad no estaba limitada por lo que era posible en ese momento. Al contrario, se preguntaba constantemente, ¿y si lo hacemos diferente? ¿Y si no hubiera botones? ¿Y si la tecnología pudiera ser tan simple que hasta un niño pudiera usarla? Jobs veía el futuro antes que los demás porque no se detenía en lo que había, sino que imaginaba lo que faltaba. Ese hábito de cuestionar lo obvio lo llevó a abrir caminos que parecían imposibles. Y ahí está la lección: el éxito no siempre nace de una idea brillante que llega de golpe, sino de la capacidad de atreverse a ver lo que otros no ven. Para la mayoría de empresas, los detalles son secundarios. Lo importante es que el producto funcione, que cumpla lo básico y que llegue al mercado rápido. Para Steve Jobs, en cambio, los detalles eran la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. Su obsesión iba más allá de la simple funcionalidad. Jobs cuidaba la tipografía de la pantalla, el sonido al encender un dispositivo, la forma en que la luz se reflejaba en la carcasa metálica. Incluso se preocupaba por cómo se veía el interior de las computadoras, aunque casi nadie lo viera jamás. Decía que un buen carpintero nunca usaría una madera barata en la parte trasera de un mueble, aunque estuviera oculta, porque la calidad se siente en cada rincón. Jobs entendía que cada sí tiene un costo. Cada vez que dices sí a algo que no es esencial, estás restando energía a lo que realmente importa. Por eso, su filosofía era enfocarse únicamente en lo que tenía el potencial de cambiar el juego. Este enfoque nos enseña que el éxito no siempre viene de hacer más, sino de aprender a filtrar, a priorizar y a comprometerse solo con lo que realmente tiene impacto. Decir no no es limitarse, es proteger la energía para lo que verdaderamente vale la pena. La forma de pensar de Steve Jobs nos deja lecciones que van más allá de la tecnología. Nos enseña a ver lo invisible, a obsesionarnos con la excelencia, a unir arte y ciencia, a aprender del fracaso y a rodearnos de las personas correctas. Nos recuerda que enfocarse en lo esencial puede ser más poderoso que llenar la vida de distracciones. Jobs decía que su objetivo era dejar una marca en el universo. Y lo logró, no solo con productos, sino con una mentalidad que sigue inspirando a millones de personas. La verdadera innovación no está en tener grandes ideas, sino en atreverse a creer en ellas y ejecutarlas con pasión y disciplina. Espero que este vídeo te haya inspirado a pensar diferente, a cuestionar lo obvio y a buscar siempre la excelencia en lo que haces. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo juntos de las grandes mentes que cambiaron el mundo. Gracias por ver.